Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MFM Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad vamos a explorar el sector inmobiliario, pero desde el punto de vista de la demanda. ¿Cuánto conocemos de la demanda? ¿Quiénes son los que están en etapa de su vida para adquirir una vivienda? ¿Dónde se sitúan? ¿Qué características culturales, económicas y sociodemográficas tienen? Vamos a tener como invitado en esta oportunidad al geógrafo Kevin Goetz, que nos va a ayudar a analizar qué le pasa al Gran Asunción, qué es este ente denominado Gran Asunción, que presenta algunos problemas que conocemos todos, los del tránsito, pero también oportunidades de desarrollo inmobiliario realmente significativas y que pueden representar un impulso al crecimiento económico nacional. Acompáñenos. Iniciamos entonces nuestro programa de todos los domingos sobre economía y el resto de los temas que se vinculan. Como habíamos indicado en la introducción, nos acompaña hoy Kevin Goetz. Bienvenido, Kevin, a nuestro programa. Muchísimas gracias, Fabricio. Es un placer acompañarles este domingo. Bueno, recordemos que Kevin Goetz es doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Toulouse en Francia y bueno, uno de los pocos analistas urbanos. Y en este programa, tal como habíamos dicho en la introducción, vamos a analizar otra vez el tema del desarrollo inmobiliario, pero desde un enfoque un poco diferente. ¿Cuáles son las relaciones que tiene este desarrollo urbano, al menos en el caso paraguayo, y pensando desde Asunción y Gran Asunción con el desarrollo inmobiliario, con el desarrollo urbano, Kevin? Hoy en día el Gran Asunción, si es que hablamos de este territorio, vendría a ser como una suerte de objeto territorial no identificado también. Tenemos que empezar comprendiendo qué es el Gran Asunción, lo que llamamos comúnmente el Gran Asunción, y empezar por definir qué es. ¿Quién es el Gran Asunción? Hay numerosos analistas, investigadores, académicos que se ensayaron en el ejercicio de definir un poco qué es este objeto territorial no identificado. Mabel Causarano tiene por ejemplo, en 2006, interesantes. efectivamente, quien había definido dos conceptos muy interesantes, el área metropolitana de Asunción y la región metropolitana de Asunción, que tenían perímetros muy diferentes. Hoy en día no sabemos muy bien qué es este Gran Asunción, el monstruo urbano paraguayo de más de 2.500.000 habitantes en el año 2018, que exige ser pensado, comprendido, caracterizado, ya que el Paraguay a menudo es un país que es considerado como desarticulado con las realidades mundiales. Hoy en día, con la fuerza de la globalización o de la mundialización, el Paraguay se vincula con fuerzas mundiales que hacen que las ciudades del Paraguay, las dinámicas inmobiliarias, las dinámicas demográficas, las dinámicas económicas, se manifiestan en el espacio urbano de manera singular, pero también con muchas características similares a lo que ocurre en otras partes del mundo. Nosotros como paraguayos tenemos que comprender qué es este Gran Asunción, qué es esta aglomeración, dónde empieza, dónde termina, cómo funciona. Y es ahí en que hay una gran vinculación, y termino respondiendo tarde a tu pregunta, Fabricio, entre el dinamismo inmobiliario y la urbanización. En el caso del Gran Asunción, el vínculo es evidente, pero antes de responder claramente a esa pregunta tenemos que explorar las fuerzas demográficas, económicas y espaciales, o mejor dicho, territoriales, que juegan un papel preponderante en el Gran Asunción y que exigen ser comprendidas. Kevin, además, cuando alguien nos preguntaba sobre a qué denominan Gran Asunción o cuál es el límite del Gran Asunción, se ponían a veces algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de cuánta gente viene de la ciudad de Paraguarí a trabajar todos los días a Asunción, y cuánta gente viene de Caacupé, y cuánta gente viene de Limpio y de Emboscada, que serían más o menos cuál es la fuerza atractiva, esa fuerza centrífuga que estira hacia sí misma
Asunción a una zona que ya pasan los límites del departamento central incluso. ¿Por qué se da esa atracción? ¿Por qué todo el mundo está enamorado de Asunción? ¿Qué tiene Asunción que no tiene el resto de las ciudades? En realidad yo creo que cuando vos hablas, Fabricio, de atracción, hacemos referencia a un modelo que es el de centro-periferia. Hay un centro que atrae y una periferia que está atraída por el centro. Yo creo que hoy en día el Gran Asunción exige otros modelos espaciales de reflexión para comprender cómo funciona el Gran Asunción. Quizás haya un centro preponderante, que es la ciudad de Asunción, que sigue atrayendo por las actividades administrativas, por las actividades comerciales que siguen siendo preponderantes en la capital, en el distrito de Asunción. Pero existen otros centros que se están manifestando, que se están construyendo y que no están precisamente en Asunción. Si antes el Gran Asunción se caracterizaba por el modelo centro-periferia, donde teníamos un centro atractivo y una periferia dependiente del centro, hoy en día tenemos un modelo que cambia. Tenemos un centro que sigue siendo atractivo, pero tenemos otra corona de centros alrededor del centro principal. Podemos hablar de Luque, podemos hablar de San Lorenzo, podemos hablar de Fernando de la Mora, podemos hablar de Lambaré, podemos incluso hablar de Mariano Roque Alonso, otros centros que se dotan de las mismas características de atracción y que atraen también a otros nuevos municipios. Vos hablás, Fabricio, del distrito de Paraguarí. Imagínate, estamos hablando de un distrito lejano al de Asunción. ¿Cuánto? ¿80? No, 60 kilómetros. Un poco 70 me parece, entre 80 y 60 kilómetros. Es muy lejos. El Gran Asunción crece y también tiene sus límites. Si es que analizamos cómo fue creciendo, cuál fue la trayectoria del crecimiento demográfico del Gran Asunción, eso también se explica la dimensión espacial del Gran Asunción y también las perspectivas de crecimiento futuro. No hay que creer que el Gran Asunción va a llegar hasta Coronel Oviedo algún día. El Gran Asunción tiene un límite y ese límite es palpable, es anticipable y se puede anticipar con las perspectivas demográficas, las perspectivas económicas que están a la vista y que se pueden prever. Kevin, para nosotros que en este programa nos interesa el fenómeno inmobiliario, pero como habíamos dicho, ya no repitiendo los enfoques anteriores, tuvimos hace unos domingos atrás, creo que 3 o 4 domingos, hablábamos con nuestros amigos de Capadei, de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, y bueno, hablábamos de los problemas del crédito, de las ubicaciones, del desarrollo de algunos ejes en Asunción, pero la perspectiva creo que siempre ha sido cuando construimos un edificio, dónde construimos, pero parece que no nos hemos puesto a pensar para quién construimos. Es decir, ¿quién es el que va a habitar esa vivienda? Entonces, en este programa podemos pasar a la primera lámina. Ya entonces, justamente nos planteamos cuáles son los vínculos entre este crecimiento demográfico que exige repensar el desarrollo inmobiliario y que tienen varios vínculos. Es decir, los paraguayos vamos a seguir viviendo en casa, y en esta imagen tenemos la mancha de Asunción y el Gran Asunción. Vemos el lago de Pacaraí incluso más allá y vemos esa mancha blanca de Asunción, como no respeta. Vemos también una línea nítidamente que es la ruta 2, tengo entendido, ahí por debajo del lago Pacaraí también, repitiendo este esquema de allí donde hay una ruta, allí está la felicidad y allí se van a desarrollar las zonas urbanas, ¿verdad? Pero bueno, justamente es qué le está pasando, qué nos está pasando como sociedad, cuáles son las principales fuerzas demográficas que nos llevan a mostrar o a entender que el desarrollo inmobiliario ya no puede ser solamente una estrategia o unas herramientas de inversión privada, sino que pueden convertirse en un pulmón suplementario de la economía paraguaya, sobre todo, que va a ayudar a diversificar los sectores y que va a ayudar a amortiguar estos golpes. Pero bueno, Kevin, en la próxima lámina podemos ver ya qué le está pasando a lo que denominamos Asunción y al Gran Asunción. ¿Qué vemos? ¿Cómo ha sido quién crece y quién no crece? Como vos decís, Fabricio, la puesta en perspectiva de la dinámica inmobiliaria y de la dinámica demográfica o urbana del Gran Asunción es evidente, pero antes que nada
tenemos que entender cuáles son las fuerzas, como decías vos, Fabricio, que intervienen en el crecimiento urbano, y el vínculo, vamos a leerlo en simultáneo, el vínculo con el sector inmobiliario, vamos a entenderlo en simultáneo cuando vamos a ir avanzando en las láminas. El Gran Asunción es una gran urbe que ha ido creciendo muy rápido a lo largo de las últimas décadas, y hay que comprender aquí muy claramente de que el Gran Asunción no es un objeto aislado, es un objeto que está vinculado con fuerzas de la globalización del mundo. El Paraguay no es un país que, no es una isla rodeada, no es solamente una isla rodeada de tierra, como decía Roa Bastos, sino que está vinculada con otras fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el Gran Asunción ha seguido una trayectoria similar a la de otras grandes ciudades de Latinoamérica, solamente que a veces con un desfasaje temporal. Es decir, grandes ciudades de Latinoamérica han crecido rápidamente de la mano principalmente de la migración rural en un primer momento, y progresivamente la migración rural ha ido decreciendo o perdiendo importancia en el crecimiento demográfico para dejar lugar a un protagonismo más importante del saldo natural. ¿Qué significa todo esto? Que alrededor de la década de 1960, 1970, las grandes capitales o las grandes aglomeraciones del continente crecieron rápido, intensamente y muchos habitantes y con un crecimiento porcentual muy elevado. En algunos casos muy vinculado también con la política de sustitución de importaciones, que generó un impulso industrial y que exigió mano de obra que proveía el campo. En Paraguay no tuvimos eso, incluso hemos esbozado algunas hipótesis de lo que denominamos un retraso estructural que tiene la economía, la urbanización y la sociedad paraguaya en cierta forma, porque nos pasa todo lo que les pasó a los demás países, porque somos un país normal, pero nos pasa un poco tarde. Por nuestra propia historia. Pero ahora, Kevin, estamos hablando de una Asunción y un crecimiento se cuadriplicó básicamente en los últimos 50, 60 años. Son tasas de crecimiento, estamos acá observando del 3 hasta la década del 90, del 3,7% todos los años. Así es. Una tasa de crecimiento mayor a 3% es considerable. Y sería muy interesante comparar estas cifras con la de las otras ciudades importantes de Latinoamérica. Y nos daríamos cuenta que las otras ciudades importantes de Latinoamérica han tenido este tipo de ritmos de crecimiento en la década de los 60, 70. Y en Paraguay ese ritmo de crecimiento vino un poco más tarde. Y si nos damos cuenta en el cuadro que está en la pantalla, el momento en que más creció la aglomeración asuncena fue en la década del 80, sencillamente. Y sobre todo entre el 72 y el 82 y entre el 82 y 92. Fíjense ustedes, 3,1% de crecimiento anual de la población del Gran Asunción entre la década de 1970 y 1980, Fabricio. Y esto puede leerse también, Kevin y televidentes, como hay ciertos detalles que no calzan. Este era el momento donde Paraguay lanzaba sus proyectos, seguía implementando su política de poblamiento de la periferia, formación de colonias, colonización rural, pero parece que el crecimiento urbano de Asunción podría leerse como el fracaso de estas políticas y el retorno de estos agricultores también. Sí, es decir que también si es que consideramos las tasas migratorias del Paraguay hacia el exterior, nos damos cuenta que otras ciudades, en particular el Gran Buenos Aires, fue un espacio, un receptáculo ante la demanda de urbanidad, ante la demanda de oportunidades generadas por las ciudades. Asunción no fue capaz de absorber toda esta demanda, otras ciudades lo hicieron por ella, pero al fin y al cabo Asunción también recibió importantes contingentes de migración rural, y ahí está los dos grandes momentos del crecimiento del Gran Asunción. En un primer momento, el saldo natural del Gran Asunción, el saldo migratorio, perdón, fue considerable. El saldo migratorio, es decir, el flujo de personas que venían del campo, participó activamente en el crecimiento demográfico del Gran Asunción. Hoy en día seguimos teniendo esa perspectiva para interpretar el crecimiento actual del Gran Asunción, pero la realidad es que las tasas migratorias han disminuido y que ya no son
tan preponderantes como antes. Y esto es trascendental. Y esto se aprecia aquí también. En el 2012 la tasa anual de crecimiento bajó al 2,4. Sí. La tasa anual. Entonces es una disminución muy importante. Pero bueno, vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a hablar, ya vamos a meternos un poquito más en el fenómeno inmobiliario, porque este es el caldo de cultivo. Esta es la cantidad de gente que va a comenzar a demandar con mayor intensidad, en mayor cantidad, y vamos a ver con qué características nuevas soluciones habitacionales. Vamos a la pausa y volvemos. Retomamos nuestra discusión sobre el desarrollo inmobiliario, pero desde la perspectiva de la demanda, no solamente ya de cuántos metros construidos tenemos, cuántos edificios. Recordemos que cuando hablamos ya hoy de oferta inmobiliaria, casi estamos hablando exclusivamente de departamentos, Kevin. Las casas parece que ya no cuentan. En cierta forma, Paraguay también se regionalizó, le llegó su ayornamiento regional. Pero antes de meternos a observar esas particularidades o esas características cualitativas de la nueva demanda de vivienda, vamos a observar un poco los datos estadísticos para tratar de responder a la pregunta: ¿quién crece o dónde está la mayor demanda de viviendas? Asumiendo que allí donde hay gente hay una mayor demanda. ¿Quién crece más? ¿Crece más Asunción o el Departamento Central? Actualmente, desde hace más o menos 20 o 30 años, la población de Asunción está estática. Crece o crece muy poco. El lugar donde más crece la población es en el Departamento Central. Son distritos como San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, que llegan a un peso específico demográfico. Imagínense, estamos hablando de Asunción, tiene un peso que se estabiliza alrededor de los 500.000 habitantes, un poco más, y otros distritos como Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré, Mariano Roque Alonso, que se estabilizan en más de 150.000 habitantes, y todos juntos generan un espacio donde la población ya es mayor que la de Asunción. Y no estoy hablando tampoco de distritos más alejados como Areguá, como Limpio, como Ñemby, como San Antonio, como Villa Elisa. Estoy hablando de los distritos cercanos de Asunción. Asunción tiene vecinos que antes eran más pequeños que él y que hoy en día juntos son más importantes. Totalmente. Entonces vemos que la observación que podemos decir es que parece que la oferta de soluciones habitacionales o de residencias se sitúa en Asunción, allí donde no crece la población. Pero bueno, como toda capital, tiene un significado simbólico, sede del poder, el lugar donde se concentran el empleo, los servicios, entre otras cosas. Kevin, ¿qué podemos ver qué pasó en estos últimos 10 años con respecto a un dato clave que es las personas que no nacieron en el Departamento Central? Es decir, ¿cuánta gente más está viniendo a este baile? Es decir que es lo que decíamos anteriormente. Hay dos grandes momentos del crecimiento demográfico del Gran Asunción. Durante el primer momento había un flujo muy importante de personas que venían esencialmente del campo en busca de oportunidades en la gran ciudad. Si es que preguntáramos a nuestros abuelos o a nuestros vecinos dónde nacieron, dependiendo de la edad, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos vienen de Paraguarí, vienen del departamento de Paraguarí, Cordillera, Cazapá. Podemos agregar del barrio también. ¿De qué barrio de Asunción y de qué zonas, además, de qué coronas también podemos? Además, totalmente, en función de la localización geográfica de las personas, nos damos cuenta que en cuanto más edad tienen las personas, en general, más propensas son de tener un origen geográfico en el interior del país. Perdón, Kevin, sí, te corto nada más, sí, porque esto en Asunción es un poco difícil de entender, pero en Ciudad del Este recién hoy tenemos personas que tienen 25 o 30 años que nacieron en Ciudad del Este. Sí. A preguntarle a la gente, los datos de los censos nos indican que Ciudad del Este tiene presenta un abanico muy diverso de orígenes de su población. Sí, así es decir que Ciudad del Este es una realidad mucho más exagerada que la de Asunción, porque es una ciudad nueva que nace en la década del 50, ¿verdad? Y si nos fijamos en los datos, nos damos cuenta que lo que estamos diciendo aquí con Fabricio de la teleaudiencia
se sustenta a partir de datos estadísticos y demográficos fehacientes. Nos damos cuenta, por ejemplo, si nos fijamos en la primera línea de la tabla, que las personas que nacieron en Asunción en 2000, en 2010 y en 2018, que nacieron fuera de Asunción, nos damos cuenta que son cada vez menos importantes, ¿verdad?, en proporción. Y nos damos cuenta que, fíjense, por ejemplo, en el Departamento Central, las personas que nacieron fuera del Departamento Central son cada vez más numerosas. Pero eso se debe en particular a una realidad estadística y administrativa, que Asunción no está en el Departamento Central. Entonces, mucha gente que nació en Asunción se va a vivir en Central en búsqueda justamente de oportunidades inmobiliarias y de vida. Justamente, incluso hacíamos cuando preparábamos estos documentos, jugábamos un poco con los datos y decíamos qué pasa con todos los casamientos de los sábados en todas las iglesias de Asunción, independientemente del estrato social. ¿A dónde van a vivir? ¿Cuántos de esos casamientos en Asunción de novios asuncenos se convierten finalmente en matrimonios del Departamento Central? En las ciudades de Lambaré, Villa Elisa, los nuevos ejes como Luque, Mariano Roca Alonso, entre otros. Entonces, por eso se entiende, es decir, el porcentaje de extranjeros, por llamarlo de alguna forma, en el Departamento Central, en realidad no es gente del interior, son asuncenos que se están refugiando, y acá podemos ver ya el primer elemento del déficit de oferta habitacional para estas familias, independientemente del estrato social. Así es. Una de las características fuertes del proceso de metropolización es justamente cuando el centro ya deja ir a la población en otros pequeños centros. Esa fuerza de Asunción que se desata un poco y que deja ir población en otros lugares, en otros barrios, o mejor dicho, en otros distritos, es un proceso fuerte del fenómeno de la metropolización. Y también aquí hay que introducir otros conceptos que son muy importantes para comprender el vínculo entre dinámicas demográficas y dinámicas inmobiliarias, que son conceptos de trayectorias residenciales y conceptos un poco más políticos de derecho a la ciudad. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, nos referimos especialmente a la posibilidad de cada persona, de cada hogar, de poder desplazarse en la ciudad, no a la escala del día, sino a la escala de la vida. Y ahí es donde hablamos de trayectoria residencial. Las familias del Gran Asunción, en sus trayectorias residenciales, nos damos cuenta que son cada vez más móviles. Y al necesitar más viviendas, porque hay otros fenómenos demográficos que intervienen aquí, nos damos cuenta que hay más necesidad de vivienda. Y al tener un parque automóvil que está explotando en el Gran Asunción, y es lo que estamos viviendo en este laboratorio a cielo abierto que es el Gran Asunción, tenemos ya nuevas apuestas y nuevos tipos de trayectorias residenciales. Una persona de clase media ya quizás no viva solamente en Asunción, sino que se instale en otros distritos de la aglomeración, pero va a seguir consumiendo en Asunción, va a seguir estudiando en Asunción o va a consumir en el distrito donde reside. Hay que comprender esto no solamente en términos de crecimiento demográfico, sino en términos de prácticas sociales. Bueno, y esto es muy interesante, Kevin, pero muy nuevo. Los paraguayos estábamos acostumbrados a soñar con una casa y a quedarnos con esa casa hasta la muerte. Y nos sacaban los pies para adelante cuando ya rumbo al cementerio. Es decir, la idea de una vivienda única para los diferentes periodos. Y hoy estamos viendo jóvenes que se independizan ya al terminar el colegio o cuando están iniciando la universidad. Es decir, se genera una demanda de viviendas unipersonales, por lo tanto mucho más pequeñas, más baratas, donde se privilegia la localización. Y esta persona que salió de su casa para vivir solo va a necesitar una casa diferente el día que se case. Y el día que nazca el segundo o el tercer hijo va a tener que ampliar las habitaciones. Pero cuando los hijos vuelvan a casarse o a ir a estudiar fuera de la casa, le va a quedar grande esa casa y van a mudarse a un departamento más chico. Esto pasa en el resto de los países, pero todavía nos cuesta a nosotros. El valor simbólico de una vivienda es un logro, es un bien de familia que hay que protegerlo, y a veces establecemos unos lazos demasiado finos, demasiado intensos
que nos cuesta todavía como sociedad en esta transformación. Yo realmente insisto en la idea de que hay dos periodos en el crecimiento del Gran Asunción y voy a ir complementando también lo que va diciendo Fabricio para la teleaudiencia. Es que en el primer momento de la etapa del crecimiento del Gran Asunción tenemos, como nos indica este gráfico, un gran flujo de personas que vienen de afuera. Y ahí, respondiendo a lo que decía Fabricio, tenemos mucha gente que viene del exterior del Gran Asunción a aspirar por una vivienda. Cada familia construye a veces su propia vivienda y hoy en día, progresivamente, cuando va pasando el tiempo, interviene de manera menos fuerte el flujo de personas que vienen del área rural y ya el Gran Asunción aparece como un objeto que ya se sostiene por sí mismo, porque hay cada vez más personas en edad de tener hijos. Tienen hijos, pero tienen cada vez menos hijos. Este es el proceso de la transición demográfica. Al tener menos hijos, pero al tener más personas en edad de tener hijos, tenemos una población del Gran Asunción que se sostiene por sí misma. Y estos procesos, digamos, mecánicos o cuantitativos se acompañan de otro tipo de procesos de carácter más cualitativo que se insertan en la transición demográfica y se acompañan de nuevas aspiraciones sociales. Y ahí es donde viene el gran vínculo con las dinámicas inmobiliarias. Estas personas que ya nacen en Asunción, que son jóvenes, que el Gran Asunción es una ciudad de jóvenes adultos, con nuevas aspiraciones para estudios, para trabajo, para consumo, tienen aspiraciones de tener una vivienda, pero tienen menos hijos. Y en un momento de su vida, al terminar sus estudios, van a ser una pareja de personas jóvenes, van a necesitar un departamento. Al tener hijos, 1 o 2 o máximo 3 hoy en día en nuestra generación, van a buscar una casa más grande y van a buscar así desplazarse en sus trayectorias residenciales en el Gran Asunción. El Gran Asunción está viviendo un proceso muy fuerte de mutaciones cuantitativas y cualitativas. Las aspiraciones sociales cambian, las trayectorias residenciales cambian, el parque automotor aumenta como nunca ha aumentado. Les invito a mirar los datos del registro automotor a nivel país, donde tenemos datos desde el 2012 en línea, de Asunción Central, departamento por departamento, y van a ver que desde el 2012 al 2019 el crecimiento es exponencial. Perdón, Kevin, en esa misma base de datos se observa que el crecimiento de vehículos del departamento central fue mucho más grande en porcentaje, sí. Fue más significativo que el de Asunción, que ya se había dotado de autos y de motocicletas antes. Kevin, pero esto, ¿qué nos dice sobre esa demanda, ¿verdad? de viviendas? Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor. Lo que nos decías, que estos jóvenes adultos, ¿quiénes son estos jóvenes adultos y cómo han cambiado en los últimos 20 años? Si nos fijamos en esta tabla, por ejemplo, donde tenemos la estructura por edades del Gran Asunción. En este caso, cuando decimos Gran Asunción nos referimos con la intención de ser más sencillo en nuestras explicaciones a la población de Asunción y del departamento central, que como decía al inicio del programa, son unos 2.500.000 habitantes, ya un poco más de 2.600.000 en el 2018. Nos damos cuenta que la distribución de la población del Gran Asunción por edades es muy representativa en el sentido que el Gran Asunción se convierte en una ciudad de jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque la población de 30 a 44 o de 45 a 59 años aumenta y de manera muy rápida. Si en el 2000 la cantidad de personas que tenían entre 30 y 44 años era de 19%, hoy en día en el 2018 es de 22%. Y si nos fijamos en los jóvenes, los de entre 15 y 29 años, nos damos cuenta también que pasan de 28 a 26% y después a 28%. Nos damos cuenta en síntesis que el peso de las personas jóvenes de entre 15, 44 y hasta 60 años sigue siendo preponderante. Antes el Gran Asunción era una ciudad de personas muy jóvenes, de entre menos de 15 años. Hoy en día el Gran Asunción es una ciudad de personas jóvenes adultas. En otro programa, Kevin, cuando habíamos analizado la estructura demográfica de Paraguay, decíamos en broma y de veras que los bebés le hacen mucho mal a la economía, porque un bebé retiene a su mamá, ¿verdad? Y lo que vos decías también, a mayor cantidad de hijos,
menor capacidad laboral de la mujer, y la economía de estos años se ha transformado bastante con el aporte significativo de la mano de obra femenina. Y quisiera, estamos en pleno análisis también de lo que decías, transición demográfica y bono demográfico, y querías insistir en esto de los jóvenes adultos, que es un grupo que tenemos ahora, que estos jóvenes adultos se encuentran en edad de tener novia, casarse, tener hijos, querer una casa, divorciarse lastimosamente, por lo tanto buscar otro departamento. Tenemos una estructura poblacional en Asunción y Central que está muy madura para demandar viviendas, sí, por un lado, y por otro tenemos las estadísticas también que nos muestran, las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nos muestran el déficit muy significativo también de viviendas. Es decir, pareciese que la cantidad de gente existente, la gran cantidad de gente que está en la etapa del ciclo de vida de generar viviendas, coincide perfectamente con esa necesidad de vivienda. Si es que nos fijamos, por ejemplo, para mostrar que estos asuntos no son solamente abstractos y estadísticos y demográficos y desconectados de la realidad. Si es que nos fijamos en las décadas del 80 y del 90, las necesidades en materia educativa de este gran Asunción, nos damos cuenta que la multiplicación de establecimientos educativos primarios y secundarios fue considerable. ¿Qué es lo que observamos a lo largo de las 2 últimas décadas como simples observadores de la realidad social espacial del Gran Asunción? La multiplicación, esta vez, de universidades. Por todos lados pululan nuevas universidades, a veces sobre todo con una oferta privada, que responden justamente a estas realidades demográficas. El Gran Asunción es una ciudad de jóvenes adultos que buscan estudiar, que tienen nuevas trayectorias residenciales, nuevas aspiraciones de vida, que se movilizan de manera diferente que antes porque tienen nuevos medios de transporte, y en este caso el auto jugó un papel esencial en la movilidad de la familia y de las personas, y nos damos cuenta entonces que estas realidades demográficas se acompañan en el día a día de una transformación del paisaje urbano que tiene lugar como un laboratorio a cielo abierto frente a nuestros ojos. Y nos damos cuenta, vamos a verlo en las láminas siguientes, que el número de viviendas aumenta mucho más rápido que la población. Antes de pasar a la lámina siguiente, y recuerdan cuando Kevin decía que había muchas universidades porque había muchos jóvenes, también hay muchas bodegas porque hay muchos jóvenes y tenemos un segmento de población en edad de divertirse también. Pero vamos a una pausa y luego seguimos tejiendo los vínculos entre la demografía y la demanda de viviendas. Continuamos analizando la demanda demográfica del sector inmobiliario, es decir, quiénes somos, cuántos somos los que estamos en edad de disponer o de adquirir una vivienda. Y también, Kevin, lo que decías antes, hablamos mucho de migración rural-urbana, nos contaste que así se pobló Asunción y Gran Asunción, pero ¿hasta qué punto todavía perviven esos modelos de vengo de una zona rural donde prima el espacio natural? Hay patio, hay árboles, un espacio abierto, no es un espacio comprimido, también muy influenciado por el clima, no podemos vivir todos hace calor, tiene que haber grandes ventanas, preferiblemente al lado de un árbol con una sombra. Podríamos decir que importamos un esquema de habitación, de habitabilidad rural hacia las zonas urbanas. Sí, totalmente. Importamos nuestros patrones culturales, nuestros modos de vida muy de las zonas rurales. No decimos que paró el flujo migratorio de las zonas rurales. Es menos importante solamente, pero al ser menos importante, la población del Gran Asunción, que crece rápido, sigue creciendo rápido, se compone cada vez más de personas que nacieron en el medio urbano y que ya están dispuestos a tener otros modelos de vida.
En otras palabras, están dispuestos también a vivir en departamentos, cosa que si hiciéramos una encuesta hace 30 años, quizás la proporción de personas que estaba dispuesta a vivir en un departamento iba a ser mucho menor. Asimismo, recordemos que uno de los factores que hizo disminuir la migración desde las zonas rurales a las urbanas, o en el caso paraguayo, de las zonas rurales a Asunción, como el casi único megapolo urbano, han sido el surgimiento y la evolución de las denominadas ciudades intermedias. Kevin, estoy obligado a preguntarte, hiciste una tesis de doctorado en Europa sobre las ciudades intermedias. ¿En qué medida y cuáles son estas ciudades y qué rol juegan para dotarle de una nueva estructura urbana a nivel país? En Paraguay, el rol de las ciudades intermedias es fijar el poblamiento en las zonas rurales tradicionales de nuestro país. Al ser muy pequeñas estas ciudades, nos referimos especialmente a ciudades como San Estanislao, San Juan Nepomuceno, San Ignacio en el departamento de Misiones, Santa Rosa de la Guaraí, Curuguatú, Horqueta, Campo 9, Ubuyaú, ciudades de pequeño o mediano porte, que son más pequeñas que las ciudades intermedias tradicionales que serían Villarrica, Concepción, Coronel Oviedo, Caguazú. Estos centros urbanos tienen como rol el de captar población, el de dotarse de servicios que a menudo son privados, a veces públicos, y que permiten a la población quedarse, hacer su estudio en alguna de estas ciudades intermedias, encontrar y no solamente trabajo. ya en Asunción, porque no antes el solamente en esquema, Asunción. la salvación venía por Asunción. Solo que por el momento estas ciudades intermedias siguen siendo pequeñas y necesitan de un impulso quizás del sector público para poder atraer a mayor cantidad de población, dotarse de mayores equipamientos, de mayores oportunidades de empleo, para que no todo sea el Gran Asunción y que nuestra estructura urbana sea un poco más equilibrada. Kevin, perfecto. Volviendo rápidamente a nuestra Asunción y Central, vamos a ver en esta lámina, esta es la pirámide de edad de la Asunción y Gran Asunción por grupos de edades entre hombres y mujeres. ¿Qué vemos acá? Vemos una cantidad muy grande de niños y de preadolescentes hasta 14 años, Kevin. En general, cuando observamos pirámides de edades, analizamos la distribución de la población por grupos de edad y por sexo, hombres y mujeres. Si nos fijamos, miren, estamos hablando de la década del año 2000, hace poco, hace 20 años. Nos damos cuenta que la forma de la pirámide de edades, como su nombre lo indica, tiene una forma de pirámide. Y nos vamos a dar cuenta que si pasamos a las próximas diapositivas, esta pirámide ya no tiene más tanto la forma de una pirámide, sino de un trompo, ¿verdad? Es decir, que se manifiestan exactamente lo que decíamos antes. La población adulta joven pasa a ser predominante y la población muy joven pasa a tener un peso proporcional menor. Esto en el 2010 y en la próxima vemos en el 2018 se ajusta todavía más. Estamos en pleno proceso de transición demográfica con bono demográfico y este es un momento clave para las economías de los países porque refleja que una sociedad tiene la mano de obra necesaria para generar un crecimiento económico, pero bueno, esta mano de obra también cuando cobra su sueldo va y hace un montón de compras también. Lo hemos analizado algunas veces en algunos programas con el caso chino, es decir, el proceso de industrialización chino demandó tanta mano de obra que tuvo que ser que tuvieron que nutrirse de migración rural para venir a trabajar a las industrias, 8 horas, pero dormir en casas urbanas que antes no estaban. Entonces, podemos pasar a la próxima diapositiva y que esto es otro elemento clave, Kevin, en el que nos habla de las características de esta demanda de vivienda, que es el promedio de miembros del hogar. Estamos ya muy acostumbrados a veces a decir que la familia tipo paraguayo es papá, mamá y 3 o 4 hijos, una tía y uno de los abuelos viviendo. Sí. Así ¿Se es. responde? ¿Es cierto todavía eso? No, ese modelo está cambiando progresivamente. Ese modelo de la familia tradicional paraguaya con papá, mamá, 3 hijos o 4, o la tía y el abuelo, está cambiando. Hay cada vez más familias
con menores miembros, con menor cantidad de miembros en la familia. Y tenemos, por ejemplo, papá, mamá solamente, que se independizan cuando son jóvenes, que tienen 1, 2 o 3 hijos, y en general los abuelos viven en otra casa. Vamos a tener que pensar mucho más en la población adulta mayor también en nuestro país y en el Gran Asunción. Y hay que insistir claramente que estas cifras demográficas que parecen abstractas y estadísticas y un poco frías, hay que comprenderlas con otros fenómenos, como vos decías, Fabricio, a la audiencia, a la teleaudiencia. Están la transición demográfica, los cambios de los patrones de familia, la evolución de la población, está ligada a otros fenómenos que son consubstanciales, que es, por ejemplo, el aumento de la clase media en nuestro país, la disminución relativa de las tasas de pobreza, los patrones y nuevas pautas de comportamiento y de aspiración social, querer estudiar, querer consumir. Ese cambio societal, es decir, de la sociedad, se manifiesta en la cifra demográfica, pero exige de nuestra parte comprender finamente cómo ocurren las cosas para poder aportar las soluciones necesarias ante semejantes cambios que ocurren frente a nuestros ojos. Y bueno, y justamente, Kevin, el desafío es cómo los desarrolladores inmobiliarios, como los inversores, los diferentes eslabones de la cadena de la construcción, tienen que leer y comprender a la demanda y adelantarse a la demanda que viene. Por lo que estás contando y viendo las estructuras de edades, va a ser un muy buen negocio diseñar departamentos con rampas y no con escaleras, porque vamos a tener una población adulta mayor, numerosa y con dinero. Así es. Quizás que ha ahorrado, que ha hecho inversiones, y estamos hablando de departamentos muy pequeños, y va a exigir nuevos cambios, etcétera, etcétera, de funcionamiento de esa sociedad. Por lo tanto, creemos que estos son los elementos que a veces pasan inadvertidos cuando reflexionamos sobre para quién hacemos un departamento o para quién diseñamos una vivienda o un dúplex del modelo que fuese, y por lo tanto, ¿qué características tiene que tener? ¿Cuántos baños? ¿Cuántas habitaciones? ¿Vamos a seguir haciendo departamentos de 3 habitaciones o de 4 habitaciones o casas? Esta gente que vos decías que se casa y no tiene hijos y que vive una vida mucho más afuera de la casa, va a tener tiempo para cortar el césped del patio y del jardín en el modelo tradicional. Pareciese que no. Pero el otro aspecto relevante es dónde se encuentra la demanda y ver si hoy la oferta inmobiliaria, si existe la oferta inmobiliaria del Gran Asunción, o simplemente la oferta inmobiliaria se restringe a algunas zonas de Asunción y para cierto perfil. Kevin, ¿dónde se concentra la población actualmente en el Departamento Central? Actualmente, entre Asunción y el Departamento Central, como decíamos anteriormente, la población, el distrito que más concentra población, sigue siendo efectivamente el distrito de Asunción, con un poquito más de 500.000 habitantes. Pero le siguen Luque, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Fernando de la Mora, quienes tienen todos más de 150.000 habitantes. Y cuando hablamos de Luque, hablamos ya casi de 250.000 habitantes. Sumando estos distritos que están al lado del distrito de Asunción, tenemos un nuevo patrón, un nuevo vecino del Gran Asunción, que es más poblado que él. Y si nos fijamos también en el cuadro de más arriba, nos damos cuenta que la cantidad de viviendas creció más rápido que la cantidad de habitantes. Es decir, estos fenómenos de los que estamos hablando, de la transición demográfica y compañía, se acompañan, están íntimamente relacionados con la demanda de vivienda, y aquí lo vemos claramente. Si nos fijamos en la diapositiva siguiente, nos damos cuenta que el Gran Asunción, el distrito de Asunción, tiene 500.000 habitantes, un poco más de 500.000 habitantes desde 1992. Hace casi 30 años. Que no se ha movido casi. Que no se ha movido prácticamente. Y los municipios de la primera corona, es decir, Luque, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Limpio, Ñemby y San Antonio, distritos que están ahí cerquita del Gran Asunción, tienen un peso que le duplica hoy en día al distrito de Asunción. Antes era un vecino
igualmente poblado, 600.000 habitantes estaban ahí alrededor de Asunción, ahí pegados, pero hoy en día son 1.240.000 Le doblaron a habitantes. Asunción. Así es. Un elemento importante también que solemos discutir en este programa, Manuel incluso rescata el concepto, Manuel Ferreira, rescata el concepto de ciudades autocontenidas, es decir, un luqueño no necesita para nada venir a Asunción. Tiene shopping, tiene supermercados, tiene pizzerías, tiene una gama de servicios, tiene escuelas, tiene colegios, tiene universidades, tiene discotecas, tiene bodegas, tiene balnearios, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene servicios de salud público y privado, tiene hoteles. Lo mismo podemos decir con estos parques, centros comerciales horizontales de Lambaré o de Fernando de la Mora. Felizmente, y pareciese ser que las familias, un buen porcentaje, trabajan en Asunción, se llevan el dinero de Asunción, pero lo gastan en sus respectivas ciudades, que es un elemento de redistribución económica en el espacio. Nosotros, Fabricio, para la teleaudiencia como geógrafo, estamos obligados a discutir el concepto de ciudades autocontenidas, porque nosotros tenemos que introducir a la teleaudiencia el concepto de las trayectorias residenciales, de las prácticas sociales en el espacio, y nos damos cuenta que al final lo que pasa es una complejización de la movilidad a la escala del día, de cómo me muevo, dónde me voy, dónde trabajo, dónde consumo, dónde estudio, dónde me curo, dónde duermo, y a la escala de la vida también. Cuando soy joven, dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, cuándo voy a tener hijos, dónde voy a estudiar, dónde voy a trabajar. El dónde es en qué barrio. En qué barrio y en qué distrito, ¿verdad? En qué ciudad, en qué municipio. Y nos damos cuenta que hay una complejización, nos movemos mucho más. El Gran Asunción pasa a ser un objeto complejo, donde ocurren diferentes tipos de trayectorias residenciales, tanto a la escala trayectoria a la escala del día, trayectoria a la escala de la vida, que estamos comprendiendo insuficientemente todavía, y iniciativas de investigación, de trabajo sobre este asunto son más que importantes para comprender cómo funciona el lugar donde vive casi el 40% de la población paraguaya. Claro, y que no es un detalle menor, no es un número menor, y sobre todo nos habla a las claras de que hay una potencialidad de inversión, de mejoramiento, hay una demanda de viviendas muy grande. Tenemos un porcentaje de población, y vos hacías referencia a la clase media, que es otro de los ejes que sirven para explicar el crecimiento económico, el crecimiento del consumo, el mejoramiento de los índices educativos, entre otras cosas, pero más que nada el consumo. Es que tenemos una emergencia de clase media cuando tenemos una estructura poblacional joven adulta que está en edad de adquirir viviendas, pero que sin embargo no encuentra o todavía no ha encontrado las mejores opciones de vivienda. Paraguay tuvo un proceso de desarrollo inmobiliario marcado por una oferta estilizada, por llamarlo de alguna manera, orientada a la clase media, media alta, con precios de departamento que oscilan entre 130.000 a 180.000 dólares, y obviamente con los topes, con el techo de departamentos hiperlujosos de más de 600.000 dólares incluso. Pero y todo este desarrollo inmobiliario se realizó o se produjo favorecido por el viento de cola de los commodities. Teníamos una soja a más de 500 dólares, teníamos argentinos que venían también a hacer inversiones en Paraguay, y eso generó mucha oferta inmobiliaria, pero parece que era una oferta orientada a otro segmento. Vamos a la próxima lámina justamente a observar cómo se traduce todo estos elementos demográficos y económicos en una demanda inmobiliaria. Lo que decíamos, la vivienda o la construcción de departamentos, ya que es parece ser la fachada moderna, el nuevo término moderno de la palabra vivienda, que es el departamento, ha sido dirigido para cierto sector socioeconómico. Sin embargo, ahí no se encuentra, por lo que hemos visto,
la mayor cantidad de oferta inmobiliaria se sitúa en algunas zonas de Asunción, pero sin embargo estamos mostrando que el mayor crecimiento poblacional está fuera de Asunción. No se encuentra la demanda con la oferta. Así es. Es decir que aparentemente por el momento la demanda no se encuentra todavía con la oferta. El mercado, las empresas que construyen van a tener que madurar poco a poco su oferta. Están actualmente respondiendo a una oferta existente y progresivamente van a ir identificando otros nichos y esperemos que el Estado también tenga la posibilidad de acompañar a las empresas para que puedan responder a esta demanda. Es un fenómeno al que podemos esperarnos en el futuro. Creo que hoy en día todo lo que estamos hablando sobre la ciudad, sobre la demanda inmobiliaria, tenemos que vincularla íntimamente a la manera en que los paraguayos o los Gran Asuncenos, a los habitantes del Gran Asunción, practicamos la ciudad. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Tenemos un Estado y un sector privado que responden, digamos, de manera parcial a todas estas demandas y podemos hablar en particular a la manera en que el Estado trata de responder a las necesidades de movilidad de la población. Podemos hablar del proyecto Metrobús, lo que pasó con él, podemos hablar de los proyectos de adaptación de la ciudad a la movilidad con nuevas vías de comunicación que hoy en día generan grandes debates sociales, como el caso del Botánico, por ejemplo. Las aspiraciones sociales van a tener que orientar la manera en que se mueve el Estado, el sector privado, y vamos a tener que estar atentos a todo esto en el futuro, Fabricio y teleaudiencia, para comprender un poco para dónde tiene que moverse tanto el Estado, pero también el sector privado. Y todo esto en el marco de grandes transformaciones, profundas transformaciones, pero también persistencias. Sacarle a una familia de Sajonia es dificilísimo. Uno le puede regalar una mansión en Carmelitas y el sajoniero, por llamarlo de alguna forma, es muy fanático. Tenemos incluso elementos como anecdóticos como estos que nos explican cómo vivimos la ciudad y el valor simbólico que tienen algunas zonas y algunos barrios específicamente. Pero por lo que se ve, no hay oferta casi en Lambaré, en Luque, en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, en Mariano Roque Alonso, en Villaliza. No hay oferta de departamentos orientada a esta clase media emergente, que claro, que quizás no necesite una piscina y un gimnasio y un spa en su edificio, ni que el edificio sea de 10 pisos, que entre paréntesis no va a poder ser porque no hay desagüe local en algunas zonas y va a tener que ser de 3 o 4 pisos. Pero lo que queríamos era significar la gran oportunidad que existe de nuevos negocios inmobiliarios que, además de bienes, además de instrumentos de inversión, sean bienes de uso finalmente para satisfacer a esas demandas. Ya vamos terminando el programa. Agradecemos, Kevin, tu presencia y bueno, unas últimas reflexiones también para cerrar nuestro programa. Bueno, para estas últimas reflexiones, yo lo que pienso es que tenemos que seguir ahondando en la comprensión de este gran objeto territorial poco identificado. No creamos que los estudios y los diagnósticos y las investigaciones son cuestiones abstractas. Tenemos que seguir pensándonos como sociedad porque pensando, produciendo conocimiento, vamos a generar también los insumos de creatividad necesarios para poder impulsar tanto al sector público como al sector privado, ya que vamos a necesitar de ambos para poder responder a las nuevas y complejas demandas de una población cambiante, cada vez más numerosa, pero sobre todo cambiante con nuevas aspiraciones y nuevos objetivos. Muchísimas gracias, Kevin, y muchas gracias a ustedes por seguirnos. En la próxima emisión de nuestro programa vamos a seguir debatiendo y explorando la economía y sus diferentes sistemas productivos y oportunidades. Muchas gracias. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,